Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para iniciar el discipulado del día martes? ¿Cómo estás, Araceli? Qué gusto saludarte, Dios te bendiga siempre grandemente. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Betty Morales, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Estamos listos para iniciar la clase de discipulado, ¿verdad? Como todos los lunes y martes a esta hora, listos y atentos para aprender más de la palabra de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Hola, ¿cómo estás, Patti? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Te mandamos un fuerte abrazo, mi esposo y yo también. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Dios los bendice grandemente. Ya estamos listos, ¿verdad? Para lo que Dios nos va a enseñar. Gracias, Patti. Muy buenas noches, amada hermanita. Te bendecimos grandemente. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito sea el Señor que tiene para nosotros una palabra viva, eficaz, una palabra de revelación. Siempre nos alimenta, nos lleva a toda verdad, y la verdad siempre nos hace libres, ¿verdad? La verdad siempre nos hace libres. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios que todo lo que podamos recibir del Señor siempre es de gran bendición para cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti con un corazón siempre abierto, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, inclinando nuestro oído a tus razones, para que seamos alimentados, Señor, espiritualmente por tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que todos nosotros, tus discípulos, está siendo revelada tu palabra a nosotros, para que tu palabra nos haga libres, Señor, siempre de todo engaño, de toda atadura, de todo error, Señor. Siempre tu palabra nos va a hacer libres y nos va a llevar, Señor, por caminos deleitosos, caminos rectos, porque tu palabra es recta, Señor, tu palabra es limpia, tu palabra es santa, Señor. Eres tú mismo manifestándote a cada uno de nosotros por amor, Señor, y por misericordia. Te damos a ti la gloria, toda la honra y toda la alabanza, y te rogamos que envíes a tus ángeles a nuestro servicio, para que animen, Señor, y levanten a todos nuestros hermanos, Señor, para que su pie no tropiece en piedra y ellos también puedan recibir tu palabra, Señor, para su bien y para tu gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos por favor al Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 25. Versículo 31. Mateo 25, versículo 31. De aquí yo tengo un subtítulo que dice: el juicio de las naciones. Amén. Dice el Señor Jesús, que es Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hay una diferencia, ¿verdad? Dice aquí que Dios apartará a las ovejas y a los cabritos. Versículo 33. Georgette, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Siempre es un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, es decir, los de la derecha, las ovejas que serán puestos del lado derecho, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo lo hicimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, en mi Biblia está escrito con mayúscula, que representa al Señor, les dirá, dice el Señor Jesús: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ¿a quién es? Mis hermanos más pequeños. Así lo dice el Señor en el versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Aquí el Señor nos da una enseñanza que está hablando de esos hermanos nuevos que están llegando a la congre, que están llegando a la familia de Dios. A ver, vamos a volverlo a leer, a ver si lo entendimos bien. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Teresita, ¿cómo estás? Versículo 40, buenas noches. Versículo 40 dice así: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a ver, vamos a Marcos 3:31, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 31, dice así. Porque dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Versículo 33. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces podemos entender que en Mateo 25:40, cuando dice el Señor Jesús: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Está hablando a los miembros de la iglesia más jóvenes, ¿sí? Cuando los hermanos de la iglesia empiezan a llegar, los que están lejos, y les compartimos o les compartes la palabra de Dios y empiezan a llegar, pues como todos llegamos a la familia de Dios, con unos de una manera y otros de otro, unos enfermos, otros con deudas, otros con problemas en el matrimonio, otros con problemas con los hijos, con los padres. Entonces todos llegamos de diferente manera. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, todos llegamos. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Todos llegamos a la familia de Dios de diferente manera. Entonces, cuando dice en el versículo 35, Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Cada vez que tú le das a uno de los hermanos recién nacidos que llegan a la iglesia una palabra de aliento, una palabra que viene de Dios, los estás alimentando. Pero también si tienen necesidad de alimento físico,
¿sí? También se necesita ayudarlos. ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas noches, bienvenida, amada hermanita. ¿Sí? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Todos llegamos de diferente manera a la familia de Dios. Y siempre hay alguien que nos tiende la mano, o siempre hay alguien a que tú puedes tenderle la mano y ayudarlo en sus necesidades. Dice en el versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Llegan a veces hermanos a la iglesia enfermos con necesidades de sanidad para ellos, para alguien de su casa, y cuando oras por ellos, ¿sí? Es como un bálsamo espiritual celestial a sus vidas. Aleluya. ¿Cómo estás, Cecia? Bienvenida, amada hermanita. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cuando esos pequeños hermanos que están empezando a hacer la voluntad de Dios se enferman y los visitas, o cuando aquellos que han caído en la cárcel por X motivo, si son inocentes o no son inocentes, pero cuando oras por ellos, eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora bien, hay algunos que están enfermos y están en necesidad. También es necesario orar por ellos, ayudarles en sus necesidades, pero mayormente a los de la casa, a los de la familia de Dios, mayormente a los de la familia de Dios, pero también estamos llamados a bendecir y amar al prójimo, ¿sí? Y cuando está en necesidad, Dios nos dice que también debemos de ayudarlos, pero aquí menciona con mucha claridad que esta escritura se refiere a nuestros hermanos más pequeños, ¿sí? Y el Señor Jesús dice, por cuanto, aquí lo dice, lo acabamos de leer en Marcos 3:31, dice así, del versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los de la derecha, las ovejas. Los de la izquierda, los cabritos. Así lo dijo el Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recordemos que todo aquel que sirva de tropiezo a estos pequeños hermanos que están llegando, dice el Señor que bueno fuera que se pusieran una rueda de molino en el cuello, que ser tropiezo a uno de estos pequeños que están llegando a la familia de Dios. Amén. Dice en el versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que no atendieron todas estas necesidades y pensaron que ellos estaban bien,
y que no les tocaba ni les correspondía atender a estos hermanos más pequeños. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios. Dios nos ha dado preciosas y hermosas promesas. Y así tengamos un talento, un solo talento, vamos a dar cuentas por ese talento que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces debemos ser fieles a lo que Dios nos ha dispensado, todo para su gloria, todo para su honra. Amén. Y dice aquí en el versículo 46, hablando de este grupo de personas, e irán estos al castigo eterno. Castigo eterno. ¿Qué decir castigo? Que nunca se acabará. Eterno quiere decir que nunca se acaba. Castigo eterno. Y los justos, que son las ovejas que fueron puestas del lado derecho, a la vida eterna. Así lo dijo el Señor. Entonces, si hay algún hermano pequeño que acaba de llegar o que tiene poco tiempo en el Señor y tiene necesidad, ¿sí? Y está esforzándose, está aprendiendo la palabra de Dios, es necesario atenderlos para que no abandonen, no se desanimen. Hermano Alberto, muy buenas noches. Para que no se desanimen, para que continúen en el camino del Señor, siendo todos nosotros fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado, porque no debemos ignorar que todos vamos a dar cuentas delante de Dios en el día postrero. Una vez que resucitemos de entre los muertos, llegaremos al tribunal de Cristo y ahí daremos cuentas de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en la carne. Así lo dice el Señor. Y qué bendición saberlo, porque cuando estemos ahí delante de Dios, estaremos preparados para entregar buenas cuentas, si es que hemos sido oidores y hacedores de la palabra de Dios. Pero si tan solo somos oidores y no hacemos lo que Dios nos llama a hacer, entonces muchos van a recibir una triste sorpresa. Porque Dios es un Dios bueno, es misericordioso, pero también es justo y es bueno y es santo, santo, santo. Amén. Así que animémonos todos con estas palabras para ser fieles mayordomos de la mayordomía que Dios nos ha confiado a todos. Porque todos vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y deseamos que todos pasemos aprobados. Pero para salir aprobado, tienes que ser discípulo. Y para ser discípulo, tenemos que estar atentos, escuchando la palabra de Dios, pero también ser practicantes de la palabra. No tan solamente oidores, porque el conocimiento envanece. De nada sirve mucho conocimiento, si no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. La mejor manera de decirle a Dios que lo amamos es siendo obedientes a su palabra y manifestando lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros al mundo que no lo conoce. Y también al que lo conoce, ¿verdad? Al que lo conoce y al que no lo conoce. Alabado sea nuestro Señor Jesús por la palabra que nos da a tiempo. Es mejor saberlo y estar preparados para estar listos para presentar un buen examen cuando estemos delante de Dios, ¿sí? Siendo oidores y hacedores de la palabra. Tenemos el deber, el compromiso de siempre decir la verdad, esa verdad que siempre nos va a hacer libres. Amén. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Aquí hay alguien que dice arroz con leche. Ay, qué rico. Bendiciones. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Siempre nos da gusto. Capítulo 26, versículo 1. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos,
sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Palabra clave, Pascua. Y el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, el Señor Jesús, será entregado para ser crucificado. El Señor Jesús sabía lo que iba a pasar con él desde antes de la fundación del mundo. Esto para él no fue una sorpresa. Él vino al mundo para llegar a la cruz, para sacrificio, como sacrificio de amor para nosotros y para cumplir las demandas de la palabra de Dios que dice el precio del pecado es la muerte, y Él vino al mundo no a pagar sus pecados porque Él no cometió ningún pecado, sino a pagar nuestra cuenta. Él vino al mundo para ir a la cruz y pagar nuestra cuenta para salvarnos. Aleluya. Entonces dice en el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Palabra clave, Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La Pascua. ¿Qué es la Pascua? Muchos han creído, y hace muchos años, yo también pensaba y ni lo sabía muy bien, que la Pascua era un evento de conejitos de chocolate. En algunos países, entre ellos Alemania y algunos Países Bajos, que están abajo del nivel del mar, por eso se llaman así, en Europa, de ahí viene todo esto de la Pascua, de los conejitos de chocolate y todo eso, que son deliciosos, pero nada tiene que ver con la Pascua del Señor. Es algo muy diferente, ¿sí? La Pascua, dice la Escritura en Lucas 22:1, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. La Pascua es una fiesta que instituyó Dios para celebrar que los judíos, los israelitas, salían de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, con mano poderosa. La Pascua significa libertad. La Pascua significa libertad de la esclavitud. Para nosotros significa libertad del pecado. La Pascua, nuestra Pascua es el Señor Jesús. Amén. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Señor. Él es el Cordero que fue sacrificado. El Cordero que fue sacrificado y derramó su sangre para que nosotros fuéramos libertados, por decirlo así, del pecado y de la muerte. Alabado sea el Señor. Vamos a leer, por favor. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Todo lo que se aprende en estas clases está sustentado por la palabra de Dios. Todo el Evangelio se refiere a toda la Biblia. No podemos tomar un versículo de la Biblia y fundamentar con ella una doctrina, cuando toda la Biblia es la doctrina de Dios. Amén. No podemos sacar un versículo y decir, con esto me quedo porque esto me gusta. No, toda la palabra de Dios representa el Evangelio de Cristo. Podemos conocer una parte, pero no significa que es todo. Aún así, cada uno de nosotros conoce parte. Nosotros mismos conocemos parte. Pero Dios nos los está revelando cada vez más y cada vez más. Y cada vez más su palabra nos es más deleitosa. Y nos damos cuenta que Dios es bueno aún cuando Él es severo y es estricto. Porque nos ama y no quiere perder a ninguno de sus hijos. ¿Sí? Dios es un Dios bueno. Es un Padre amoroso, pero no quiere perder a ninguno de sus hijos. Dice Éxodo 12, versículo 1.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Sabemos que esta clase la ha dado extensivamente el pastor, pero por causa de nuestra clase y por causa de los que están llegando, de los que no han conocido todavía esta revelación de parte de Dios, es necesario volverlo a repasar, ¿verdad? Para que cada vez que leemos la Escritura y veamos la palabra Pascua, sepamos todos de qué se trata, y si alguien nos pregunta podemos dar una explicación, ¿sí?, de lo que significa. Bien, dice así, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, palabra clave, cordero, acuérdense, Pascua, cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto. No es de que tráiganse el que esté cojo o el que está manco o el que está ciego, no. De lo mejor del rebaño es lo que se le ofrece a Dios. De lo mejor. Dios nos dio al Cordero Santo, que es su Hijo Jesús. De lo mejor nos los dio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces también Dios le decía a los israelitas: el animal que van a ofrecer será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre de ese cordero, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en la entrada de sus casas, en la puerta, en el dintel, de un lado y de otro. Había que aplicar con un hisopo esa sangre de ese cordero. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Significa que ese cordero se iba a comer, ¿sí? Se iba a comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Todo tiene simbolismo. Un pan sin levadura es un pan que no tiene nada adulterado. El pan sin levadura, la levadura leuda toda la masa, adultera la masa, adultera el mensaje, adultera el pan, ¿sí? Y entonces aquí Dios dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas significa que hubo gran amargura durante todo el tiempo que estuvieron esclavizados, que estuvieron los israelitas y que fueron sacados con mano poderosa de Dios. Dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 11. Y lo tomarás así, ceñidos vuestros lomos, ¿sí? Ceñir los lomos significa que Dios nos ajusta o nos ciñe para que todo se haga conforme a su palabra y no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Dios indica. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La Pascua está relacionada con el cordero, está relacionado con la sangre, ¿sí?, de ese cordero. Amén. Dice en el versículo 12 el motivo por el cual ellos tenían que hacer esto. Aquí lo dice, versículo 12. Pues yo pasaré, dice Dios, aquella noche por la tierra de Egipto. Dios pasará aquella noche por la tierra de Egipto y heriré
a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, todos los ídolos, todos los dioses paganos, ¿sí? A eso se refiere, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses con D minúscula, todos aquellos dioses, estatuas que se levantaron los egipcios para que fueran adorados. Qué importante no estar en idolatría, ¿te das cuenta? Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Esta palabra la dio Dios. Versículo 13. Y la sangre os será por señal. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Es una señal. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros, pasaré de largo, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es uno de los juicios de Dios, ¿sí? Esto es uno de los juicios de Dios. Entonces, cuando estos israelitas obedecieron, tú imagínate al que dijo, no, yo no creo en eso que está diciendo Moisés, que Dios le dijo. Entonces, aquel que no obedeció, ¿qué crees que le pasó? No puso la sangre en los dinteles, no estuvo listo su cordero. Entonces, ellos tuvieron mortandad del primogénito en sus casas. Pero aquellos que obedecieron, ¿qué diferencia hay cuando alguien obedece y cuando alguien obedece? Aquel que obedece sale bien librado, pero el que no obedece, grande es su ruina, ¿sí? Y dice aquí, versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Quiere decir, es un estatuto que no tiene vigencia, que es para siempre. Lo celebraréis. La Pascua es una fiesta solemne que se celebra la libertad del pueblo de Israel por mano poderosa del Dios Todopoderoso, que lo sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aleluya. Versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Panes sin levadura significa que ese alimento que iban a comer no tenía que ser leudado, alterado. La palabra de Dios es el pan que descendió del cielo, que no debe ser adulterado, ¿sí? Porque hay muchas personas que se hacen su Biblia al Corte Inglés. ¿Sabe lo que significa eso? Es algo así como la Biblia hawaiana. La Biblia hawaiana dice, ay, esto no me acomoda, pues no lo quiero, y lo deja pasar. O el Corte Inglés es cuando te hacen un traje a tu medida. Pero, ¿qué crees? Nosotros no vamos a adulterar la palabra y no vamos a omitir todo lo que dice en ella, porque la palabra de Dios se recibe con mansedumbre, con gratitud, porque es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Aleluya. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Versículo 22. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo
y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Entonces, la Pascua es una fiesta solemne. Cada año la tenían que celebrar. Entonces, cuando vemos aquí nuevamente en el capítulo 26, versículo 2 del Evangelio según San Mateo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Esa Pascua es una festividad solemne, ¿sí?, que por estatuto perpetuo había que festejar todos los años. Así lo instituyó Dios. Y el Hijo del Hombre, dice aquí, será entregado para ser crucificado. Bien, ahora vamos a ver el Cordero de la Pascua. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Sí? Ya estaba el Señor Jesús entre nosotros, entre la humanidad, entre nosotros. Y entonces va con Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de la Pascua, ahora como el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús es la ofrenda perfecta y su sacrificio abarca el pecado de toda la humanidad, pero no todos van a recibir al Señor Jesús, tristemente. Pero su sacrificio alcanza para perdonar los pecados de todo el mundo. Pero solo aquellos que reciban al Señor Jesús como Señor y Salvador serán beneficiados de esta gran gracia que Dios nos ha concedido. Aquellos que rechacen la salvación, aquellos que rechacen al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos morirán en sus pecados. Y cuando mueran en sus pecados darán cuenta delante de Dios también, delante del trono blanco. Los libros van a ser abiertos, así dice la Escritura, y van a dar cuentas de lo que hayan hecho también en la carne, porque Dios es bueno y Dios es justo. Nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, también daremos cuentas, pero en otro lugar, en el tribunal de Cristo, ¿sí? Ahí estaremos dando cuentas a Dios de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. La salvación no se pierde para nosotros los que creemos. Amén. La salvación no se pierde. El único camino para ser salvo se llama el Señor Jesús. No hay otro camino. No hay otro. No hay otro. Solamente hay uno. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. El Señor Jesús es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El único camino para llegar al Padre, el único camino para llegar al cielo se llama el Señor Jesús. No hay otro. Esta es la verdad. La verdad sobre la verdad, respaldada por Dios. Escrito está. Aleluya. Amén. Estamos viviendo tiempos de gracia. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor Jesús es ese Cordero que vino a la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18.
Dice la Escritura así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y sí que teníamos una vana manera de vivir, y de ahí fuimos rescatados, la cual recibisteis, esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vamos a volverlo a leer, y dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Fíjate que la plata se corrompe, ¿verdad? Se oxida, se corrompe, igual que el oro, de otra manera. Versículo 19. Sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre, el Cordero, tiene mucho que ver, la Pascua, aleluya. Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa? La sangre de Cristo es preciosa porque es pura, porque está llena de vida, porque es inocente, porque es santa, porque está llena de amor, de gracia, de misericordia. Aleluya. Por eso es preciosa. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Se acuerdan? Que Dios dijo que el cordero tenía que ser sin defecto. Ese animal, ese macho cabrío tenía que ser sin defecto. Bien, el Señor Jesús, dice la Escritura, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios dio lo mejor que tiene a su Hijo Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No existe el plan B, Él es el plan A. No porque Adán falló, ahora viene el plan B. No, Dios siempre lo supo. El Señor Jesús siempre estuvo en el plan A, ¿sí? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de nosotros se manifestó Dios, por amor a nosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se van purificando nuestra alma? Cuando vamos obedeciendo a la verdad. En la medida que tú vas obedeciendo la verdad, en esa medida se va purificando tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Lo dice el apóstol Juan en las epístolas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante, y en mi Biblia está con espíritu con mayúsculas, se refiere, siempre que en la palabra de Dios esté espíritu con mayúsculas, siempre se va a referir al Espíritu Santo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante, es decir, por medio del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Nacimos una vez y ahora hemos renacido. Nacimos del vientre de nuestra madre y hemos renacido por la obra del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Siendo renacidos, todos nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque la palabra de Dios no está adulterada, es incorruptible. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es espiritual. Es espiritual. Amén. La palabra de Dios es espiritual. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Dice así. ¿Listos? Vamos para allá. Juan 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51. Bendito sea Dios que nos da esta revelación. Dice el Señor Jesús, el Cordero. Él es el Cordero. Y el Cordero Santo dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, si alguno comiera de mí, acuérdense, en la Pascua los hebreos comieron el Cordero. Y entonces aquí dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 12, el cordero, había que comer el cordero. Y aquí el Señor Jesús dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Beber la sangre del Señor Jesús significa creer en la resurrección de los muertos, creer que el Señor Jesús resucitó, creer que en su muerte viene la vida. El derramamiento de sangre significa vida, vida. Y Él vino a darnos vida, derramó su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne, es decir, el que come a Cristo, y comer a Cristo es recibir el mensaje. Eso significa. Si tú comes a Cristo, estás comiendo el mensaje que Él te está enviando. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando el Cordero de Dios. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eternamente. Versículo 63 dice, el espíritu, ese está con minúscula, el espíritu humano, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice el Señor Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Comer de la palabra de Dios significa comer espiritualmente, beber espiritualmente la sangre de Cristo. ¿Amén? Eso nos está diciendo el Señor. Claro, como dice la Escritura, para el hombre natural, las cosas de Dios le son locura. Los fariseos no podían entender esta palabra, porque toda la palabra de Dios se discierne por medio del Espíritu. ¿Y cómo podemos entenderla? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, estamos vivos espiritualmente, podemos entenderla. Aquellos que no han nacido de nuevo no pueden entender esto, porque la palabra de Dios se discierne por medio del Espíritu. Por eso no la podían entender. Primera de Corintios 2:14. Vamos hacia allá. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso los fariseos les decían, pero ¿cómo vamos a comer de tu carne y cómo vamos a beber de tu sangre? No podían entenderlo, ¿sí? Y tampoco estaban dispuestos a entenderlo.
y no la puede entender. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Por eso nosotros sí la entendemos y la recibimos, porque hemos nacido de nuevo. Primera de Corintios 2:14, lo acabamos de leer. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, que es Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? El Señor Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aquí está hablando, por eso, cuando leemos Mateo 26, versículo 2, dice el Señor Jesús, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nuestra Pascua. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, ya fue sacrificado por nosotros y Él es ahora nuestra Pascua, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Ay, qué rápido se pasa el tiempo. Se nos ha acabado esta noche para esta clase, pero vamos a despedirnos para darle tiempo a que llegue el pastor Joaquín Recamier a darnos una enseñanza muy buena, como siempre. Estemos atentos a lo que estamos escuchando para que aprendamos y seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Que el Señor nos siga llenando de su Espíritu Santo, revelándonos todos los misterios del reino, para que sigamos creyendo en Él, que ya creemos en Él, pero mientras más nos da Él, más nos deleitamos en su palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hermana Malenita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi hermano Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi hermano Simón Salgado, muy buenas noches. Bendiciones para todos. Padre, ¿qué tal? Mi hermanita Katy, un abrazo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a darte las gracias por la palabra que nos das, Señor. Gracias por recordarnos, bendito Padre, que nuestro Señor Jesús es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros, para que todos nosotros seamos llamados hijos de Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, por esa misericordia y esa bondad que nos manifiestas todos los días, Señor, por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, y estamos muy agradecidos por la palabra que nos revelas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice a todos tus hijos, a tus discípulos, Señor, mostrándole y revelándote más y más a ellos y a nosotros, Señor, que también somos tus discípulos, por medio de tu Espíritu Santo, bendito Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones para todos.